ejes en X y en Y, ¿vale? Bien, en el teorema que tenemos aquí, en el teorema 25, nos dan los instrumentos necesarios para que nosotros podamos decir en qué momento va a ser un máximo o va a ser un mínimo relativo. Y en qué momentos también podemos nosotros encontrar el punto de ensilladura, ¿vale? Bien, entonces en el teorema 25 nos dicen que si f es una función de R2 en R que pertenece a la clase C al cuadrado en una vecindad, ¿verdad? Que tenemos aquí de centro en X0. Recuerden que X0 es nuestro punto crítico, ¿vale? Y tenemos aquí el radio R. Bien, suponemos en este momento, pues, que las derivadas, ¿verdad? Que tenemos aquí, la primera derivada, vamos a decir, en el primer eje, es igual, en este caso, a la derivada en el segundo eje, es decir, que van a ser igual a ¿quién? A 0, ¿vale? Recuerden que esto pasa porque nosotros tenemos una función en R2. Tenemos entonces incluso dos curvas, ¿verdad? Aquí en esa sería una curva, aquí sería otra curva, pero obviamente en en distintos ejes. Ahora, si nosotros observamos esta parte y nosotros decimos que la derivada 1, 1, que tenemos aquí, en la función, en el punto crítico, x0, recuerden aquí que d1, 1 se refiere a la derivada parcial en el primer eje, luego otra vez su derivada parcial en el primer eje, y luego tendríamos aquí d2, 2, ¿vale? Menos, eh, menos esta derivada, que sería derivada en el primer eje, después en el segundo eje, en la función en x0, pero esta vez va a estar al cuadrado, ¿vale? Este resultado deberá de ser mayor que 0. Si es mayor que 0, recuerden ustedes cuáles son esos números mayores que 0, pues están los números naturales, que son números enteros, que son, podemos decir, trabajar con los positivos, ¿vale? También podemos encontrar fracciones. Bien, mientras sea positivo, es decir, mientras sea mayor que 0, pues decimos nosotros que esa función tiene un valor extremo, ¿verdad? ¿En qué punto? En x0. Y esto se le conoce como un máximo relativo, ¿ok? Si la derivada en 1, 1 en la función en el punto crítico, evaluada en ese punto crítico, es menor que 0, será un mínimo relativo en ese momento, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos dos resultados. Tenemos que este, que es menor que 0, será entonces en ese momento un máximo relativo. Y este, que nos comentan que un mínimo relativo tendrá que ser por esta expresión. Bien, en el punto número 2 nos sugieren que esta derivada parcial, ¿verdad? Que tenemos aquí, si es menor que 0, entonces f no tiene un valor extremo en ese punto crítico y tiene un punto de ensilladura. Bien, de acuerdo a esa información del teorema 25, lo vamos a poner en práctica con este problema. Tenemos nosotros en ese momento una función. Si nosotros observamos aquí, nos hablan de dos variables. Tenemos 3, 4, 5 términos, ¿vale? Es decir, esto es un polinomio de una función de varias variables. Nos recuerdan aquí que si esta función está definida por esta que tenemos aquí ya analizada, un valor extremo en su punto crítico. Bien, aquí la pregunta entonces sería que si esa función tiene un valor extremo en este punto crítico, que será menos 1, un medio. Bien, recuerden que para calcular esos valores extremos, nosotros nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las derivadas parciales, primeras y segundas de la función f. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la primera derivada,
parcial, vean ustedes con respecto a quién nos hablan, con el primer eje. Si yo supongo que el primer eje sea x, pues nosotros tenemos que derivar esta función parcialmente en x, ¿vale? Bueno, déjenme revisar si tengo creo que es aquí, mi archivo, mis láminas. No sé, aquí está. Bien, voy a abrir. Ahí está. Bien, vamos a trabajar esta parte. Bien, voy a copiar mi función. Recuerden que nuestra función es de fx, y es igual a 2x cuadrada más 4x por y más 5y cuadrada más 2x menos y. ¿Ok? Aquí es y. Bien, ahí está. Esa es nuestra función de dos variables. Vamos a calcular la primera derivada. Es esta, ¿vale? Yo aquí voy a escribir otra notación. Voy a decir que es f x, ¿ok? X, y, ¿vale? Eso me dice a mí, o recuerden ustedes que hay diferentes formas de poder expresar una derivada parcial. Eso me dice que es con respecto a quién, al eje x. Si a ustedes les confunde todavía esta parte de los números 1 y 2, pueden utilizar esta notación, ¿vale? Y aquí escribiremos la parcial en la dirección del eje x, ¿para quién? Para 2x cuadrada más 4x por y más 5y cuadrada más 2x menos y, ¿verdad? Bien, el siguiente paso pues es calcular la derivada parcial de cada uno de estos términos. Por eso tendría lo siguiente, aquí calcularíamos para 2x cuadrada más la derivada parcial en la dirección del eje x para 4x por y más la derivada parcial en la dirección del eje x para 5y cuadrada más la derivada parcial en la dirección del eje x para 2x menos la derivada parcial en la dirección del eje x para y. Bien, aquí nosotros podemos observar que esta derivación será ¿cuánto? Porque tenemos la misma variable, es x y x, me quedará 2, ¿por quién? Por 2x, ¿verdad? Bien, aquí recuerden que 4 y x es una constante, lo dejo así, y la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Esta derivada, 5 y y se consideran como constante porque a mí me interesa con respecto a x. Aquí me va a quedar más la derivada parcial de 2x, me va a quedar 2. Y en esta va a quedar 0, ¿vale? Entonces nosotros podemos decir que nos daría 4x más 4y más 2, ¿ok? Ahí tenemos nosotros esta parcial, ¿vale? Y la que tenemos aquí, ¿vale? Que es 4x más 4y más 2, ¿ok? Ahí está. Hacemos lo mismo, calculamos la parcial en y de x, y. Ustedes colocarían que es igual a la parcial en la dirección del eje y para 2x cuadrada más 4x por y más 4x por y. Luego sería más 5y cuadrada más 2x menos y. Ahí está. Y esto que es igual pues a la derivada parcial en y para 2x cuadrada más la derivada parcial en la dirección del eje y para 4 veces x por y más la derivada parcial en la dirección del eje y para 5 por y cuadrada más la derivada parcial en la dirección del eje y para 2x menos la derivada parcial en la dirección del eje y para y, ¿vale? Así nos quedaría. ¿Y esto que es igual? Aquí me dice que vamos a derivar parcialmente con y, pero aquí tengo 2x cuadrada, entonces será esto 0, porque se considera como una constante. Aquí sí puedo derivar porque tengo la variable y me quedaría más 4x, ¿por quién? Por 1. Aquí me quedaría más 5. Y luego aquí tengo y, si tengo, me quedaría 2y
Aquí me quedaría 0 porque tengo 2x y estoy derivando parcialmente con y. Aquí me quedaría ¿cuánto? Menos 1, ¿vale? Y esto que es igual, 4x por 1 va a quedar 4x más 10y menos 1, ¿verdad? Esa sería entonces la derivada parcial en la dirección del eje y. 4x más 10y menos 1. Y es la que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, ya calculamos estas derivadas parciales. Ahora hay que calcular, vean aquí, lo que les platicaba de acuerdo al teorema 25. Hay que calcular estas derivadas, ¿vale? Bien, aquí vamos a cambiar de color esta, para que la identifiquen. Aquí tenemos nosotros, en las de color azul, que vamos a derivar nuevamente con respecto a esas variables, ¿ok? Aquí, en la del medio, vamos a calcularla, pues, con la siguiente. Si aquí derivamos con 1, vamos a calcularla después con 2. Entonces, si ustedes vuelven a derivar parcialmente, ¿verdad? Esta, en donde nosotros tendríamos este resultado, eh, parcialmente en x, vean 4y y el 2 se vuelve constante, solamente nos quedaría 4. Si ustedes calculan de esta derivada parcial, la siguiente en ese mismo eje, que sería 2, aquí tenemos d, 2, 2, nos va a quedar 10. Recuerden aquí que 4x sería una constante, menos 1 es una constante, y ¿quién tiene y? ¿Quién tiene la variable y? Pues sería 10, al derivarla parcialmente nos quedaría 10. Ahora, si nosotros consideramos nuevamente la primera derivada parcial, y ahora la derivamos con respecto a la segunda variable, que será esta, pues obtendremos este resultado, ¿vale? A esta hay que derivarla parcialmente con y. Este 4x es una constante, el 2 también, y aquí nos quedaría solamente 4, ¿vale? Y ahí tenemos nosotros expresadas esas derivadas parciales, ¿vale? Ahora, nosotros debemos trabajar esta sección en donde se nos está proponiendo un punto. Recuerden, el punto que nos dan es este. Según ellos, aquí hay un punto crítico que es menos 1,1 medio. Vamos a evaluar la función, ¿verdad? Vamos a evaluarla en su primera derivada parcial, que sería esta, ¿ok? Si nosotros la evaluamos aquí, ¿verdad? Que es 4, sería por menos 1, más 4 por 1 medio, más 2, nos da 0, ¿vale? Si nosotros evaluamos esta derivada parcial, que será la de aquí, la evaluamos en ese mismo punto, menos 1,1 medio, también nos está dando 0. Entonces, efectivamente decimos que estos puntos, ¿verdad? Menos 1,1 medio, efectivamente vuelven 0 a la derivada en este caso. Ahora, hay que verificar en este momento que la condición que se nos propone en esa parte por el teorema 25, aquí lo vamos a marcar nuevamente, recuerden que hay una condición ahí, hay condiciones, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros vamos a identificar si tiene un máximo o un mínimo relativo, o incluso pudiera tener un punto de ensilladura, ¿verdad? Aquí se los marqué de color naranja, esas expresiones, ¿vale? Que tenemos nosotros que calcular. Nosotros ya calculamos las derivadas parciales que tenemos aquí, solamente hay que evaluarla en el punto crítico que nosotros calculemos o que se nos esté proporcionando. Vean ustedes aquí qué pasa si el resultado es mayor que 0. Bueno, si es mayor que 0, pues caemos en esa condición. Pudiera ser un máximo relativo o un mínimo relativo. Pero si nosotros observamos que el resultado de esta expresión es menor que 0, es decir, que fuera un número negativo, entonces ustedes dirían que es un punto de ensilladura, ¿vale? Vamos a calcular esta expresión y vamos a observar más adelante cuál es la condición que nosotros estaríamos considerando, si es la 1 o la 2. Bien, por eso aquí nosotros la trabajamos. Recuerden que es la derivada parcial, dos veces derivada en dirección a ese eje, que en ese momento podemos decir que es 1.
¿verdad? Se evalúa en el punto. ¿Qué punto es? El que se nos propone de menos 1, coma 1 medio. Hacemos lo mismo en esta derivada parcial, que es 2, 2, 2, en el punto menos 1, coma 1 medio, menos, vean aquí, vamos a elevar al cuadrado este resultado, que sería la derivada parcial de, primero en la dirección del eje X, después en Y, en el punto menos 1, 1 medio al cuadrado. Nosotros ya hemos hecho, ya realizamos esas operaciones, ya las calculamos, ¿verdad? Vean aquí que esta derivada, aquí se les va a marcar el color negro, el resultado fue el siguiente. De 1, 1. ¿Cuánto nos quedó en esta ocasión? Será, aquí, será 4, ¿vale? Esta derivada parcial 2 de 2, 2, en ese punto crítico será esta, ¿vale? Y esta de 1, 2, en el punto menos 1, 1 medio, ¿verdad? Esta que tenemos en esa parte y además está elevada al cuadrado sería esta, ¿vale? Ahora, si yo colocara los numeritos, aquí tendríamos 4 por quién, por 10, ¿vale? Y nos quedaría aquí menos, aquí tengo 4, tendría 4, 4, pero me dice que sería al cuadrado, ¿vale? ¿Y esto qué es igual? Aquí me va a dar 4 por 10, 40, y aquí me va a quedar menos, 4 por 4, 16. ¿Y esto qué, a qué es igual? Bueno, tengo 40 menos 16, pues me da 24, me da 24, y es lo que tenemos aquí. Ahora ustedes comparen el 24, ¿verdad? El 24, de acuerdo al teorema 25, vean ustedes, el 24 cae en el punto número 1 o en el punto número 2. 24 es mayor que 0 o 24 es menor que 0, ¿vale? Vean ustedes ahí estas condiciones. Como el 24 es un número positivo, nosotros podemos decir que el 24 es mayor que 0. Entonces, nosotros estaríamos trabajando en esta parte. Estaríamos en el punto número 1 en esta ocasión, ¿vale? Aquí nosotros estamos, ¿vale? Ahora nosotros podemos decir que como 24 es mayor que 0 y es en ese momento el punto número 1, tenemos nosotros que verificar si en ese punto se habla de un máximo relativo o de un mínimo relativo. Y vean ustedes cómo podemos calcular esa parte. La podemos calcular de acuerdo a esta condición y a esta condición. Aquí nos dice que si la derivada parcial en el dos veces en el mismo eje es menor que 0, pues será un máximo relativo. Pero si la derivada parcial en ese mismo eje dos veces, que se derivó parcialmente dos veces, es mayor que 0, pues será un mínimo relativo. Vamos a observar esa derivada parcial que estaría aquí, ¿vale? Es esta, ¿vale? Vean ustedes esa derivada parcial en el eje X dos veces. Vean, nos está dando 4, ¿ok? Aquí nos da 4. Entonces, vean ustedes este 4 de acuerdo al teorema 25. ¿El 4 es menor que 0 o el 4 es mayor que 0? ¿Cuál es lo correcto? Bien, si yo escribo aquí que 4 es menor que 0, vean cuál es cierta, y que 4 es mayor que 0. Bien, esta expresión sería la que tengo aquí, y esta sería la que tenemos en esa parte. ¿Cuál es la correcta? ¿4 es menor que 0 o 4 es mayor que 0? Pues tendrá que ser esta, ¿vale? Que 4 es mayor que 0. ¿Y de quién estamos hablando entonces? Pues de que tenemos ahí un mínimo, ¿ok? Por eso, aquí la conclusión es que en este punto, pues hay un mínimo relativo, ¿ok? Ya que, pues, esta condición es mayor que 0, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar y decir si tiene esa función un punto crítico y ese punto crítico si es un mínimo relativo o un máximo relativo, ¿vale?
Bien, recuerdo que esos problemas ya los habíamos resuelto y aquí estamos analizándolo con el teorema 25. Bien, vamos a trabajar el ejemplo 40. Recuerden que la última vez mencionamos que esa función tiene un punto de ensilladura. Ahorita lo vamos a verificar con el teorema 25. Bien, esa función que tenemos aquí tendrá un valor extremo en este punto crítico, ¿vale? Bien, los siguientes pasos serían calcular las derivadas parciales. Entonces calculamos la primera derivada parcial en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y, ¿vale? Después, ¿qué vamos a hacer? Derivar parcialmente otra vez con el primer eje, que sería XX, ¿verdad? Después vamos a derivar parcialmente en el eje X con Y. Después vamos a derivar parcialmente en el segundo eje, que sería Y. Y vean, aquí tenemos los coeficientes. Tenemos 2/3, 0 y menos 3/8. Ahora, el siguiente paso es hacer la evaluación en las derivadas parciales en el punto crítico, que sería 0,0. Si ustedes sustituyen aquí, ¿verdad? En esta parte, el valor 0, es decir, tienen 2/3 por 0, ustedes saben bien que nos va a dar, ¿cuánto? 0. Sustituyen aquí el valor de 0, tenemos menos 3/8 por 0, nos va a dar, ¿cuánto? También 0, ¿verdad? Ahora, vamos nuevamente a trabajar la condición del teorema 25, ¿vale? Recuerden que en el teorema 25 tenemos estas líneas de color naranja que les coloqué. Ok, ahí está. Recuerden que tenemos dos puntos. El 1 con esta condición de color naranja y la 2 con esta condición de naranja. Nuevamente vamos a trabajar esas expresiones. Al final identificamos si el resultado que obtenemos es mayor que 0 o menor que 0, ¿vale? Bien, por eso hacemos esta condición. Aquí vamos a evaluar la segunda, sería la segunda derivada parcial en la dirección del eje X en el punto 0,0. Aquí vamos a calcular para la derivada parcial 2 veces en el eje Y menos la derivada parcial, en ese caso, en el primer eje, después en el segundo, en el punto que se nos proporciona 0,0, pero al cuadrado. Bien, vamos a observar qué resultado obtenemos nosotros en esta expresión. Aquí podemos nosotros verificarla de esta manera, que serían ¿cuánto? 2/3, ¿vale? ¿Cuánto vale de 2 en el punto 0,0? Que será esta. Vale menos 3/8, ¿verdad? Menos, ¿cuánto vale de 1/2? En ese momento, vean ustedes, sería 0. Entonces escribiría 0 al cuadrado, y aquí es igual. Bueno, aquí tenemos 2/3 por menos 3/8, sería menos, más por menos menos, 2 por 3 son 6, y 8 por 3 son 24, y esto pues será igual a ¿quién? A, se puede simplificar así, pues parece que tiene mitad, menos 3, ¿cuánto me quedaría aquí? 12, ¿verdad? Y me parece que todavía tiene tercia. Será menos 1/4, ¿ok? Menos 1/4, ¿vale? Llegamos a este resultado. Bien, entonces vean ustedes, este número es negativo y es su valor menos 1/4. Ahora verifiquen si este número que encontramos es mayor que 0 o es menor que 0. En ese momento decimos que es menor ¿a quién? A 0. Entonces, de acuerdo a esa condición, regresamos al teorema 25 y vean en qué condición estamos en este momento, si es en la 1 o en la 2. Si ustedes observan, estamos en el punto número 2 porque nos dio menos 1/4 es menor ¿a quién? A 0. Y vean que nos asegura el teorema 25 si es esta condición. Bueno, es seguro que la función f no tiene un valor extremo en ese punto crítico y tiene un punto de
ensilladura, ¿vale? Esa sería nuestra conclusión. Aquí vean la que tenemos, que F no tiene un valor extremo en ese punto crítico y tiene en el punto 0,0 un punto de ensilladura, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos nosotros trabajando el teorema 25, ¿vale? Bien. Ok. Bien, esa parte, alguna duda que tengan de lo que trabajamos hoy aplicando el teorema 25. Profe, Profe, dime. ¿qué es ¿Qué es ensilladura? ensilladura? El punto de ensilladura es un punto que les comenté, que podemos decir que es como un neutro, en donde en ese punto pues no existe un máximo ni un mínimo. Es decir, aquí podemos nosotros ver esta función, ¿vale? El nombre de ensilladura se le proporcionó porque aquellas funciones que tengan esta característica, en especial, por ejemplo, eh, la, la base para los caballos, para montarlos, tiene más o menos esta forma, ¿vale? Tiene esa forma en donde la función, si aquí yo les coloco de un color, la función en una parte, ¿verdad? Tiene esta característica que podemos decir que tiene una concavidad hacia abajo y tenemos otra curva, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta, que tiene una concavidad, vamos a decirla, hacia arriba. Si nosotros observamos, si lo observáramos en tercera dimensión, podemos observar esta figura. Entonces, el punto crítico que estamos nosotros calculando, pues cae en el punto 0,0, ¿vale? Y ese punto 0,0, pues podemos decir que es el punto, ¿verdad? Más bajo que tiene la concavidad hacia arriba, pero el punto más alto que tiene esa curva en la concavidad hacia abajo, ¿vale? Ese punto, es decir, que no es ni un mínimo ni un máximo, ¿vale? Está en un punto, yo lo veo o lo acostumbraría a decir como un punto neutro, ¿vale? Pero en honor a esa palabra de ensilladura, pues se ve a esta dimensión, o bueno, a esta forma que tiene como una, podemos decir, como una base en ese momento, ¿vale? Ese sería para nosotros el punto de ensilladura. Gracias, profe. Sí. Aquí igual nos recuerdan, aquí en su apunte, eh, al punto, aquí 0,0, se le conoce como punto de ensilladura de la función f. Si ustedes observan, la gráfica f tiene un plano tangente horizontal en ese punto, pero la función no alcanza en él un valor extremo, ¿vale? Eso es lo que yo les comentaba, que esa función, a pesar de que es un punto crítico, eh, pues no alcanza un valor extremo, ¿vale? Es decir, que no tiene un valor máximo o un valor mínimo, ¿vale? Y es lo que les comentaba, es como un punto neutro, ¿vale? Ok. Bien, entonces serían estos ejemplos para poder nosotros trabajar ese punto crítico de acuerdo a lo que hemos calculado con el teorema 25. Bien, aquí se nos recuerda que existen algunos problemas en los que se buscan los valores extremos
de una función sujeta a ciertas restricciones. Y aquí nos dan un ejemplo en donde se puede tener la necesidad de buscar los valores extremos de una función de R3 en R, en puntos sobre una superficie de este tipo, ¿vale? Bien, aquí vamos a expandir ahora la función. La función ya no es de R2, ahora es de cuántas variables, 3. Y aquí podemos nosotros observar esta función, ¿verdad? Esa función g, que es de 3 variables y es igual a 0. Bien, esta ecuación se le puede decir que se llama una restricción de la función, porque aquí efectivamente nos dicen que la función se está igualando o es igual a un número 0. Bueno, tenemos ahí esa restricción de esa función y también nos recuerdan que un método posible para resolver estos problemas es resolver la ecuación de restricción para una de las variables. Por ejemplo, aquí nos recuerdan que podemos nosotros trabajar z que sea igual a una función de 2 variables y luego hacer que esa función de 2 variables pues sea una función de este tipo, ¿verdad? F mayúscula de x, y. Y vean aquí, z ya no lo vamos a considerar como una variable, sino que z va a ser una función ahora de 2 variables, ¿vale? Vean ahí el cambio que tenemos en esa función, que es de x, y luego tenemos aquí z, ¿vale? Pero z recuerden que es una función de 2 variables. Vamos a hacer este cambio, ¿vale? Bien, esto con el fin de encontrar finalmente los valores extremos de la función f, si es que hay algunos puntos, ¿vale? Bien, aquí nos recuerdan entonces esta información. En el ejemplo 41, aquí se nos pone un ejemplo de una caja rectangular sin tapa, ha de tener una superficie de área S. Recuerden que cuando nos referimos a una superficie de área S, más o menos vamos a dibujar aquí una caja. Yo me imagino una caja de este tipo. Voy a colocarles, bueno, voy a intentar hacer lo más derecho posible. Así más o menos, esa es la base. Bien, pues aquí tenemos más o menos esta caja. La que se nos comenta aquí es una caja rectangular sin tapa, ¿vale? Sin tapa. Bien, ahí está. Tenemos aquí esta caja aproximadamente rectangular, más o menos. Nos habla de la superficie. La superficie sería la base. La base, esa es una superficie. Recuerden que aquí hay otra superficie, esa es otra. Aquí atrás hay otra superficie. Bueno, nosotros le llamamos como cara. Aquí en esta tenemos otra cara, que será otra superficie. Y tenemos también esta frontal, ¿verdad? Que también es una cara y también es una superficie. Bueno, pues nosotros tenemos más o menos una caja de este tipo, de acuerdo a ese problema, y pues tiene una superficie S. Estas caras, junto con la base, pues es la que nos proporcionan la superficie S. Aquí se nos dice, encuentre las dimensiones de la caja de máximo volumen. Bueno, aquí nosotros vamos a calcular un problema de maximización. Tenemos nosotros que encontrar las dimensiones en la cual esta caja pues tenga un máximo volumen, ¿vale? Bien, entonces vamos a trabajar esta parte. Tal vez recuerda nuevamente a su curso de cálculo diferencial en la última unidad, cuando nosotros trabajamos la optimización, maximización y minimización, ¿vale? Bien, entonces vamos a suponer que la caja tiene las dimensiones X, Y y Z, ¿verdad?
nosotros aquí en este diagrama o en este pequeño gráfico, ustedes me dirán que tenemos esas dimensiones. X, Y y Z, en donde Z es la altura. Ok, entonces van a colocar aquí Z. Podemos colocar nosotros que esto sea tal vez X, ¿verdad? Una distancia X y esta una distancia Y, ¿verdad? Así está. Base, vamos a llamarla X, ancho y en este caso Z, la altura, ¿vale? Esas serían nuestras dimensiones. Bien, el volumen, nosotros sabemos que será X, Y, Z, ¿verdad? Recuerden que el volumen, ¿a qué es igual? Pues en este caso sería el ancho, podemos decir, o bueno, vamos a escribir aquí la base por el ancho y por el alto, ¿ok? Pero vean, ¿qué variables tenemos nosotros? La base, ¿cuánto vale? X. El ancho, ¿cuánto vale? Y. Y la altura, ¿cuánto vale? Z. Por eso decimos que su volumen es X, Y, Z. Es un producto, ¿vale? Es lo que tenemos en esa parte. Y tenemos que el área de la superficie será la siguiente, ¿vale? Es el área de la superficie. ¿Cómo encontrarán ustedes esa función? Bueno, tenemos que trabajar entonces la siguiente parte. Aquí nosotros tenemos, recuerden que a los costados tenemos 4 caras. Estas 4 caras pues tienen una superficie y la base también tiene una superficie. Yo puedo decir que la base, ¿verdad? La base es igual a ¿quién? ¿Cómo calculamos el área de la base? Pues ustedes dirán que es X por Y, ¿ok? ¿Cómo calculamos en ese momento? Por ejemplo, esta cara que marca aquí de color naranja. ¿Cómo la calcularíamos? Bueno, pues ustedes me dirían que la cara principal, o alguien me diría la cara frontal, que es en esta parte, ¿verdad? Y la trasera, o posterior, vamos a llamarla, posterior. Vean cómo podemos calcular ahí su área. Alguien va a decir, bueno, si Z es la altura y aquí el ancho es X, pues multiplica entonces X por Z, ¿verdad? De esa manera encontraríamos el área. Pero tenemos dos caras, la frontal y la posterior, pues aquí le agregaría 2X por Z. Ahora vamos a trabajar las caras laterales, ¿vale? En las caras laterales, aquí vamos a poner caras laterales. Alguien va a decir, bueno, si este es mi frente, ¿verdad? Esta va a ser mi izquierda, tal vez, y esta va a ser mi derecha, ¿vale? Alguien puede decir aquí que esas sean las caras izquierda y derecha, ¿vale? ¿Y esto qué es igual? Bueno, ¿cómo calcularíamos esta cara naranja, que aquí la marqué, y blanco? Bien, para calcular esta cara naranja, vean ustedes la base, ¿cuánto es? Pues Y la altura es Z, pero tenemos dos caras, entonces sería 2 veces Y por Z. Entonces, la superficie S es igual a ¿quién? La base, que es X por Y, más las caras, que serían 2 veces XZ, y luego tendríamos nosotros más 2Y por Z. Y nosotros sabemos que esta es una función, vean de cuántas variables, de 3. Podemos decir G de X, Y, Z es igual a ¿quién? X por Y más 2 veces X por Z más 2 veces Y por Z, ¿vale? Ahí tenemos esa función de 3 variables, ¿ok? Y lo que nosotros se nos proporciona en esa parte que marqué de color amarillo, ¿vale? Bien, entonces deseamos nosotros en ese momento encontrar el valor máximo de esta función. Aquí ellos lo están expresando como una función, vean, de 3 de 3 variables, que sería X, Y, Z, sujeta a la siguiente restricción, ¿verdad? Esa es la restricción que nosotros mencionábamos hace un momento en esta parte, ¿vale? Que esto, ¿verdad? Deberá de ser igual a 0, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tal a mí me dicen que esta caja, ¿verdad? Solamente se dispone, por ejemplo, vamos a trabajar lámina, es un ejemplo, puede ser otro material, se dispone de lámina tal vez de 200
centímetros cuadrados, ¿vale? Tal vez, es un ejemplo. Pudiera ser más, pudiera ser menos, ¿vale? Entonces, para nosotros S, si tenemos esta cantidad de material, pues este resultado, ¿verdad? Que me diría que si S es igual a 200 centímetros cuadrados, pues esta expresión, bueno, esa función de tres variables también deberá de ser igual al final a 200. Entonces, si esta S la pasamos a este miembro como negativa, pues ustedes me dirán, bueno, si tú dices que esto es igual a quién, a x por y más dos veces x por z más dos veces y por z, y esta s, ¿verdad? La cambiamos al primer miembro, pues deberá de ser igual a quién, a 0, ¿verdad? Para que tengamos esa expresión, o bueno, esta restricción que nos marcan, ¿verdad? Es decir, que nosotros no queremos nada de sobrante, tal vez de material, queremos que ese material pues se ocupe. Bien, ahora si nosotros resolvemos la restricción, que es esta que tenemos en esta parte, pero vamos a despejar, vean aquí, vamos a despejar a z, ¿vale? Z, nosotros tendríamos esta función, ¿vale? La función z, pues está ahora, o depende de dos variables. ¿Quiénes son estas variables? Ustedes pueden observar de x y de y. S es un número real, ¿vale? Ese es un número real, pudiera ser lo que yo les comenté, 200, 500 centímetros cuadrados, ¿verdad? Etcétera, 1000 centímetros cuadrados, ¿vale? Es una constante que sí yo puedo proponer. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora, aquí nos quedaría que nuestra función de dos variables, vean a qué es igual. Recuerden que nuestro volumen es igual a quién, a x por y por z, pero z es igual a quién, a esta parte. Por eso se sustituye en esa expresión, que será una función que corresponde a dos variables, que sería esta, ¿vale? Ahora, nuestro siguiente paso, vean, es calcular las derivadas parciales. Aquí tenemos la primera derivada parcial, por ejemplo, en x. Aquí tenemos la siguiente, la derivada parcial en y, ¿verdad? Que sería estos resultados en estas partes, ¿vale? Y recuerden que cuando nosotros derivamos en este momento parcialmente, ya sea en x y en y, pues nosotros podemos encontrar esos puntos críticos, ¿verdad? Bien, como ese problema, x deberá de ser mayor que 0 y y también deberá de ser mayor que 0. ¿Por qué? ¿Por qué deberán de ser mayor que 0? Bueno, porque si fueran menores, pues este problema no se podría trabajar. Nosotros consideramos que x, y z pues sean números mayores a quién, a 0. A partir tal vez de 1 centímetro, ¿verdad? 2 centímetros, 3, 4, 5, etcétera, centímetros. O bueno, la unidad que ustedes estén trabajando, ¿vale? No pueden ser negativos, ¿vale? Por eso tenemos estas condiciones. Y esas condiciones es de acuerdo a cada una de las variables. Bien, entonces la derivada parcial en la dirección del primer eje y en la dirección del segundo eje, pues existen en todos los puntos en R2, ¿verdad? Porque ahora son dos variables, x y y, que son iguales a 0. Sí, solo sí, ¿verdad? Nosotros cumplimos esta condición, ¿vale? Bien, nosotros podemos observar estas dos expresiones en donde podemos notar en este momento que esta expresión, ¿verdad? Junto con esta, pues casi se parecen, ¿vale? Pero vean cuál es la diferencia, que aquí tenemos x cuadrada y aquí tenemos y cuadrada. Este término está en ambas funciones, solamente que aquí es de y, ¿verdad? Y cuadrada, y aquí sería de x cuadrada. Pero vean, ¿con quiénes vamos a trabajar? Pues con estas que nosotros marcamos de color, vamos a marcarlas de color verde, ¿vale? Para que las identifiquen. Vamos a trabajar con esta ecuación y también con esta. Vamos a trabajar con estas y tendremos nosotros esta parte, que se están igualando a 0, ¿vale? Esto es igual a 0 y es igual a 0. Ahora nosotros tenemos que calcular pues los valores en ese momento de x y de y. Bien, si nosotros hacemos esta opción de que restando la segunda ecuación de la primera, obtendríamos este resultado, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos decir que x es igual a y. Ok.
Bien, entonces, si observamos nosotros, vean cuáles son los términos semejantes en ese momento. Nosotros podemos observar que esta expresión, incluso estas, son iguales, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros le restamos, ok? A esta ecuación la multiplicamos por un menos. Aquí voy a escribir x cuadrada más 2x por y menos s es igual a 0. Aquí me quedaría ¿cuánto? Y cuadrada menos 2 veces x por y más s es igual a 0. Y ven qué ocurre. Este se anula, este se anula. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría x cuadrada menos y cuadrada es igual a 0, ¿vale? Y esta ecuación es la que tenemos aquí, ¿vale? ¿Sí? Ahora, ustedes van a decir, bueno, si x cuadrada menos y cuadrada es igual a 0, nosotros podemos mencionar que x cuadrada es igual a ¿quién? A y cuadrada. Y esto hace que si calculamos una raíz cuadrada, ¿verdad? Sea igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De y. Al final decimos que x es igual a y, ¿verdad? Que es esta expresión. Ahora, si nosotros empezamos a sustituir este resultado en la primera ecuación, tendríamos este resultado, ¿vale? Bien, recuerden que este se sustituye aquí en esta primera ecuación, ¿vale? ¿Cuánto vale en este momento? Y tendríamos que sería 3x cuadrada menos s es igual a 0. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular cuánto vale x, ¿verdad? Tendríamos este resultado, que x es igual a y eso será igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de s entre 3, en donde para x es mayor que 0, para y es mayor que 0, se tiene una función con un valor extremo, ¿en dónde? Pues en este punto, ¿verdad? Como x y y, ¿verdad? Son iguales por esta condición que tenemos aquí, que calculamos, y nosotros aquí calculamos, vean cuánto, x cuadrada. Calculamos el valor para x, nos dio este resultado. Debe de ser el mismo para ¿quién? Para y. Y este deberá de ser el punto crítico, ¿verdad? Es decir, para obtener un valor extremo. Ahora, si nosotros decimos que la caja tiene un volumen máximo cuando x es igual a este resultado, y es igual a este resultado y z es igual a este resultado. Recuerden aquí que x es igual a la raíz cuadrada de s entre 3, y también sería la raíz cuadrada de s entre 3, pero z sería igual a ¿quién? En ese momento a 1 medio por la raíz cuadrada de s menos 3, ¿vale? Esa sería entonces la solución en este caso. Bien, para z, nosotros z, aquí creo que hicimos el despeje, ¿verdad? Aquí hicimos z en el despeje. Ustedes aquí pueden obtener el valor de z. Solamente empiecen a sustituir los valores que aquí tenemos, ¿vale? ¿Cuánto vale en este momento s? Pues permanece igual. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? Entre 2 veces x más 2 veces y. Y nosotros encontraríamos este resultado de 1 medio por la raíz cuadrada de s menos 3, ¿vale? Tenemos que encontrar en este momento este número. Y vean, ahora estas variables están en función de ¿quién? De S. S que es, repito, el material, ¿verdad? Que nosotros podemos tener a la mano o con la que queremos fabricar pues esta caja, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos algunos libros que ustedes pueden consultar para esta unidad número 4, ¿vale? Uno de los más populares es James Stewart. Hay más autores. Aquí es, me parece que es este, de Joseph Lasalle. Y bueno, pues entonces en esa parte nosotros terminaríamos esa sección, ¿vale? Bien, ok.